necesario que esta clase, bueno, se quede grabada en la nube. Si alguien me puede decir si se está escuchando bien, por favor. Sí, maestra, sí se escucha. Gracias, gracias, Susana. Muy bien, bueno, pues vamos a seguir hablando acerca del tema de la redacción. Todo encaminado a que mejoremos nuestras habilidades al momento de querer compartir pues las ideas de manera escrita. Sí, la próxima semana, que sería la última sesión, estaremos viendo algunos ejemplos de los documentos que normalmente se trabajan en un ambiente laboral, eh, pues a lo mejor los oficios, los informes, los ensayos, las cartas, para darnos una idea de algunos ejemplos de este tipo de materiales. Hemos estado viendo ahí los procesos de comunicación. Vimos la comunicación oral, la comunicación escrita. La semana pasada vimos gran parte de lo que es el proceso de redacción y hoy vamos a continuar con esta parte del proceso de redacción, que finalmente son consejos y son, digamos, una guía que nos ayudará para complementar, obviamente, lo que nosotros ya dominamos como estudiantes desde que iniciamos en un sistema escolarizado. Aprendimos las letras, aprendimos las palabras, aprendimos a estructurar frases, aprendimos las reglas ortográficas, las reglas de puntuación. Entonces, este material básicamente nos va a dar un recordatorio de este material, de precisamente de todo esto que hemos estudiado a lo largo del tiempo. Algunos habrán desarrollado más o habrán ejercitado más el tema de la redacción, algunos no tanto. Entonces, sí quisiera que se llevaran este tipo de materiales como un recordatorio de todo lo que se requiere y aquellos puntos que hay que tomar en cuenta al momento que nos ponemos frente a la computadora y necesitamos redactar algo. He dejado dos ejercicios. La primera fue la carta, una carta personal que lo hacíamos como en un ámbito de suposición, ¿sí? Algo figurado, de que queríamos aspirar para ser admitidos en una universidad. Entonces, el primer trabajo fue esta carta, la redacción de esta carta. Y la semana pasada fue una noticia. Entonces, yo les decía que iba a ser redactada de forma como una nota periodística, como una noticia, siendo cualquiera el tema, alguna información reciente que ustedes hayan vivido en el ámbito profesional, en el ámbito estudiantil, en el ámbito personal. Entonces, quisiera saber cómo les fue, si me quieren comentar cómo les fue con este tema de la redacción. Obviamente no todos han terminado este trabajo, entonces estaré ampliando el periodo para la entrega para que lo puedan subir a la plataforma. Pero de quienes están esta noche aquí conectadas, me gustaría saber cómo les fue con la redacción de esta noticia. Por favor, ¿alguien? Bueno, buenas noches. Hola, Violeta. Hola, bueno, yo tuve la oportunidad de estar en un evento el día de ayer, en un festejo de los cabalgantes. Ayer fue el día de los cabalgantes y Ok. pude hacer mi nota informativa, pues acerca de todo el evento donde estuve, lo presencié, pero Ujú. todo muy bien. Ok, Violeta, ¿cuántos párrafos hiciste más o menos? Hice tres. Hiciste tres. ¿Y cuál Mm, era la nota importante? ¿El evento en sí? O sea, dar a conocer que se llevó a cabo esta actividad. Ajá, sí. Muy Se llama Concepción del Oro festeja con éxito el Día de los Cabalgantes. Ok, entonces era un reporte del Día de los Cabalgantes y de la conmemoración Ujú. en Concha, ¿verdad? Allá en Concepción Sí. del... Muy bien. ¿Te sirvió de algo lo que hemos visto aquí o te fuiste más o menos por lo que tú percibiste? ¿Qué, qué te, qué- cómo hiciste el trabajo de la redacción? Bueno, sí se conjugó todo lo que vi en la clase, más todo lo que pude percibir Ujú. y pues también aprovecho
bueno, dicen por ahí que lo que bien se aprende jamás se olvida. Y Ujú, todos estos temas aún todavía los tengo muy, muy muy presente. presentes. Y ahí les había puesto yo una pequeña guía como para responder las preguntas, qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, que nos ayuden eh, a redactar mejor la nota, ¿sí? Y a informarle a la gente en términos generales cuál fue el acontecimiento que nos ocurrió, ¿verdad? ¿Te sirvió también esa guía de las preguntas? Ujú, sí, también la seguí. Muy bien, gracias, Violeta. ¿Alguien más que haya podido hacer este trabajo? Violeta en sí tuvo un evento en particular que presenció, que estuvo ahí, entonces digamos que pudo reportear el evento para todos nosotros. ¿Alguien que haya utilizado algún acontecimiento personal, algún hecho a lo mejor más privado? ¿Alguien que me quiera compartir cómo le fue con esto de la redacción de la nota informativa? Muy bien. Como quiera, creo que esto es parte importante de los ejercicios al momento de redactar. Obviamente aquí no estamos encaminados a ser escritores ni a ser creadores literarios, pero el hecho de escribir frecuentemente nos ayuda a hilar mejor nuestras ideas y nos da claridad también de pensamiento. Entonces, si cada vez nos acercamos un poquito más a la lectura y a la escritura, va a ser más sencillo abordar el escrito, abordar una página en blanco, abordar una comunicación que quisiéramos dar a conocer, ¿de acuerdo? Eh, Nadie entra a una escuela ni de literatura, ni de español, ni de, no sé, redacción o de periodismo y egresa siendo un gran escritor. Ahí vamos a conocer las bases, vamos a estar familiarizados con autores reconocidos y vamos a salir con las bases, ¿sí? En realidad eso es lo que nos dan el conocimiento, este tipo de materias, este tipo de cursos, pero obviamente todo esto, o más bien el ser unos profesionales en la redacción se va a lograr con el ejercicio y con estar escribiendo. No sé si alguien en su vida haya hecho o haya tenido la costumbre de escribir un diario. Sí, sí saben lo que es un diario, obviamente sí lo saben. Pero alguien que ha estado familiarizado o familiarizada con este ejercicio de escribir un diario. Yo sí. Muy bien, Violeta. Este diario es precisamente pues nuestras memorias. No sé si en algún momento pasan, no sé, 10 años, 5 años y podamos recurrir a esos textos y nos damos cuenta que que vamos mejorando, ¿sí? Esas habilidades de redacción y aparte vamos reconociéndonos en la historia personal, ¿verdad? De cada quien. ¿Cómo manejas ese ejercicio, Violeta? O sea, ¿lo haces todavía o lo hiciste de niña, de joven? Ese ejercicio lo hago desde el año 2015, más o menos. Sí, del 2015 para la fecha sigo Tienes, haciendo mi diario, ¿sí? Todos los tienes días, 10 aunque años, sea, ujú, ajá, aunque sea. aunque sea una notita bien breve, pero todos los días To- escribo. Todos los días escribes. Entonces, aparte de que es un ejercicio psicológicamente hablando, les decía, de reconocimiento personal, de conocer nuestra historia, de aprender de los errores, de desahogo también, ¿por qué no? Porque a veces no tenemos confianza suficiente o no tenemos allegados como para abrirnos de par en par. Y esa es una forma de retroalimentarnos a nosotros mismos, ¿no? Creo que es un ejercicio muy válido y sobre todo en este ámbito que estamos hablando ahorita, es un ejercicio que nos acerca precisamente a ir ejercitando en la escritura. Hace algunos años surgieron los blogs, que también es una forma de compartir el día a día o de compartir nuestras aficiones, compartir, no sé, hay blogs de deportes, hay blogs de viajes, hay blogs de todo tipo de
de profesiones, de pasatiempos, de cuestiones personales, de cuestiones psicológicas, médicas, hay blogs de todo tipo. Entonces, el hecho de hacerlo público, o sea, estamos escribiendo sobre, por ejemplo, Violeta, si le gusta este tema de los cabalgantes, o cómo era, perdón. Sí, cabalgante, Violeta. Sí, así es, Ok. cabalgantes. Si te gusta el tema de los cabalgantes, pues podrías tener un blog de cabalgantes donde estás hablando de esta afición y lo estás compartiendo con otras personas. Entonces, el blog también es una forma de proyectarnos y una forma de ejercitar nuestra escritura. No sé si les ha pasado que hayan recurrido a algún blog. Yo les puedo contar que en algún momento eh, en un viaje que tenía mucho interés en hacer, fue cuando descubrí pues digamos, el valor de los blogs en cuanto a que se comparte, bueno, visitaste tal ciudad, tal localidad y compartes qué es lo que hay que hacer, cómo se amanece, cómo se desayuna, no sé, situaciones muy, muy particulares que lo compartes a las otras personas y resultan ser muy útiles. Ahí el mundo de los blogs creo que, no sé si alguien tenga algún contacto con algún blog en particular que nos quiera compartir la experiencia de interactuar con este tipo de plataformas, ¿no? O que tengan un blog. Puede ser que alguien tenga un blog. Si me quieren compartir algo de esto. Hay blogs de cine, hay blogs de libros, pero bueno, es una forma también de ejercitar la lectura, ejercitar la redacción y pues compartir ideas, ¿verdad? Creo que es una de las grandes ventajas que tienen las redes sociales y creo que ese tipo de plataformas, pues antes de desaparecer, se han ido perfeccionando y se han ido modificando. Entonces, a lo que voy con esto es que hay muchas formas de ejercitarnos en la lectura y en la redacción, ¿sí? Ya ahorita no hay pretexto para no acercarnos a un libro, para no acercarnos a una lectura que nos agrade. Ya podemos encontrar muchos textos en línea, ya podemos encontrar inclusive algunos audiolibros, ¿verdad? Si no tenemos el tiempo o leímos un libro y queremos releerlo, a lo mejor podemos escuchar el audiolibro, ¿no? Y podemos de esta forma enriquecernos más y comprender y aprender con H intermedia mejor la idea de los autores. Entonces, bueno, hoy vamos a continuar con este tema de la redacción, de algunas de las sugerencias. ¿Cómo les fue también? ¿Alguien pudo ver el manual de signos ortográficos, el manual de ortografía y de redacción que por ahí les compartí? ¿Sí lo pudieron ver? ¿No? ¿Alguien? Bueno, en mis documentos, en los documentos del docente, ahí les compartí el manual que revisamos la semana pasada. Yo creo que en estos días les voy a subir otro manual, un par de manuales más para que lo puedan leer, lo puedan revisar y son variaciones sobre básicamente los mismos temas, pero era un recordatorio también de los signos de puntuación, de los signos ortográficos, de las reglas de ortografía, del uso de mayúsculas, del uso de todos esos signos de puntuación, los acentos. Entonces, es volver un poquito a refrescarnos en ese tema porque de repente estamos bombardeados por mucha información, inclusive que no está bien escrita, ¿verdad? O sea, si nosotros somos asiduos a estar escuchando o estar viendo algo en alguna plataforma como X o en alguna plataforma como Face o como, bueno, WhatsApp no se diga, pero a veces inclusive quienes se dedican a divulgar noticias no tienen el cuidado, como están escribiendo en el teléfono y lo están haciendo de forma muy, muy rápida, muchas veces no tienen la precaución de cuidar precisamente las formas y cuidar esa redacción. Entonces, por eso yo les sugiero que regresemos al origen, que regresemos a las reglas básicas y siempre nos apoyemos de ellas. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí algún comentario?
Muy bien. No, maestra. Gracias, Eli. Vamos a compartir la presentación que tengo para hoy, que les digo que es también un repaso, algo más específico de lo que es el proceso de la redacción. Creo que ya lo estamos viendo por aquí. Muy bien. Sí lo están viendo, ¿verdad? Muy bien. Sí. Esta es como les dije, ya vamos en la parte 3 de este módulo de comunicación escrita, ¿sí? Entonces, vámonos aquí con el proceso de la redacción. Ya platicamos la semana pasada de lo que significa esta palabra de redacción, que es compilar palabras, ponerlas en orden, ¿sí? Entonces, la redacción nos va a ayudar precisamente a compartir esas ideas, los pensamientos de forma correcta, de forma ordenada, ¿sí? De forma congruente y de tal forma que los demás o quienes se acerquen a nuestros textos puedan comprender la idea que nosotros tenemos. Eh, aquí este autor también nos dice que no es necesario ser una persona de renombre para vernos en la necesidad de escribir. O sea, no solamente los grandes, no sé, escritores, profesionistas, investigadores van a estar escribiendo, sino que todos tenemos en algún punto la necesidad de escribir y la escritura es una necesidad de primer orden cualquiera que sea la actividad que nosotros desarrollemos. Eh, yo quiero pensar que muchos de ustedes, por su trabajo, como lo platicamos desde la primera clase, están constantemente redactando algunos documentos, algunos contratos, algunas cartas, algunos oficios, ¿sí? Pero más adelante, a lo mejor en el ámbito profesional, ya que tengan su título y que se incorporen al ámbito en estas materias que ustedes tienen, que son la administración de empresas y la contaduría, pues quizás se vean en la necesidad de redactar alguna investigación, de redactar algún proyecto, de presentar no sé, un programa de mejora, un nuevo organigrama, un nuevo planteamiento ahí de empresa, ¿no? Del desarrollo de la misma empresa o quizás en algún momento tengan que dar una capacitación y van a escribir un manual. Entonces, cualquiera que sea el ámbito en el que nosotros nos estemos desempeñando, vamos a tener necesidad de escribir, ¿sí? Y qué mejor que sea, pues, bajo las reglas básicas y sobre todo con las herramientas suficientes para que demos a entender perfectamente las ideas que nosotros pretendemos. Entonces, vamos a ver una diferencia que existe entre la redacción y la composición. Veíamos la semana pasada este tema de la redacción y aquí nos mencionan algunas características de lo que es la redacción. Nos dice que se limita a un tema establecido, que corresponde a una necesidad real y concreta, tiene un objetivo definido y también práctico, o sea, yo voy a escribir con un propósito específico, yo estoy persiguiendo compartir esta idea o compartir esta petición o solicitar algo o tramitar cualquier tipo de trámite. También aquí nos dice que el tiempo de elaboración es limitado, está dirigido a un lector o a un auditorio definido. Obviamente, si voy a elaborar un manual eh, perdón, de capacitación para los compañeros de la empresa, pues ese es mi público, ¿no? Ese es mi auditorio meta. Y también esta redacción eh, con, frecuentemente es objetiva. Esta es la distinción que se hace aquí entre redacción y composición, porque ya en el ámbito de la composición, pues vamos a estar hablando de la creación, de lo que decíamos la semana pasada, de aquellos escritores, de aquellos poetas, de aquellos que ya están en un ámbito más artístico o más creativo, ¿sí? La composición se puede ocupar de varios temas a la vez, goza de libertad creativa, no tiene límite de tiempo para la composición. Si yo me pongo a escribir alguna eh, novela, algún cuento, pues obviamente no hay un tiempo limitado, eh, a menos de que pues tengamos ahí por detrás a lo mejor a la
a la agencia o a la casa editora que nos quiere publicar el libro, se dirige al público en general y es subjetiva, ¿sí? Aquí ya el creador, quien está haciendo esa composición, quien está haciendo ese tipo de redacción, pues pone su punto de vista, externa más su planteamiento personal y no solamente es objetivo como el otro tema de la redacción. Entonces, aquí nos hicieron esta distinción entre redacción y composición. Aquí también vamos a profundizar un poquito más en cuanto a las etapas de la redacción, que ya lo revisamos la semana pasada, pero aquí viene un poquito más detallado, ¿sí? Les decía yo que la técnica de la redacción obviamente está sujeta a esas reglas gramaticales y de estilo que ya estudiamos en el manual que les compartí, ¿sí? En ese o en cualquier otro manual que ustedes quieran consultar, sí les invito a que constantemente estén precisamente consultando y aclarando las dudas que se nos presentan al momento de escribir, ¿sí? Cuando desconocemos esas reglas, pues va a ser más difícil que nosotros podamos abordar la redacción de un texto. Obviamente lo podemos hacer, pero el éxito de ese texto pues va a depender de qué tan bien escrito esté. Entonces, la invitación es precisamente a acercarnos siempre a los manuales y a las reglas correspondientes. Si se pretende incursionar ya no en este arte, sino en esta necesidad apremiante de escribir, hay que conocer los preceptos porque nadie nacemos sabiéndolos, ¿de acuerdo? No sé si recuerden desde los primeros años de la primaria o del jardín, si alguien fue al jardín, pues se preocuparon por enseñarnos desde cómo se tomaba el lápiz, los trazos, ¿verdad? Los trazos de círculos, de palitos, de líneas, para que nosotros nos fuéramos ejercitando en ver cómo se escribía la A, la E, la O, la I, ¿verdad? Todas esas letras. Y luego ya fuimos conociendo las letras y fuimos armando las palabras. Entonces, no nacemos sabiéndolas, ¿sí? Si nosotros nos acercamos a un texto sin haber estudiado precisamente el español, pues no vamos a saber qué significan esos signos ahí. Hay gente que ha aprendido a leer eh, de manera fotográfica. No sé si ustedes tengan alguna experiencia cercana, pero hay gente que, por ejemplo, de muy pequeñito, eh, le leían algún cuento o algo e identificaba la, cómo sonaba técnica y se aprendían de memoria el cuento y luego digamos que lo aprendieron a leer, pero digamos que esa solamente es la memoria fotográfica. Obviamente nosotros debemos tener el conocimiento de cómo se entrelazan las letras y cómo se van formando para darle precisamente sentido a cada una de las palabras. Entonces, bueno, eso es desde nuestros primeros años, ¿no? De escritura. Entonces, una de las primeras etapas ya lo vimos la semana pasada también, es la planificación general, si nosotros vamos a abordar la redacción de un texto. Eh, Obviamente, estamos partiendo de la idea de que hay un vacío o hay algo que tenemos que comunicar de manera escrita, ¿sí? Si yo hago una llamada y hago una petición de un espacio, pues estoy pidiendo la sala de juntas porque voy a tener una capacitación el próximo miércoles ahí en la empresa, eh, nos piden que vaya por escrito, ¿sí? Porque a lo mejor la llamada no es suficiente y el texto nos va a ayudar a que quede precisamente plasmada esa petición. Este ejemplo nos sirve para muchas otras cosas, ¿sí? Obviamente hay un hueco, hay un vacío que se tiene que llenar con alguna redacción, con una explicación. En el caso, por ejemplo, de las que son aquí abogadas, obviamente si no está por escrito, pues difícilmente va a ser válido, ¿de acuerdo? Igualmente en el ámbito médico, en el ámbito de los contadores, todo va por escrito. Entonces, estamos partiendo del hecho de que tenemos que escribir algo que requiere ser redactado, requiere ser explicado de manera escrita.
También estamos partiendo del hecho de que tenemos conocimientos generales del tema que se va a abordar, ¿sí? Mínimo sabemos de qué estamos hablando en el caso de que nosotros tengamos que hacer un contrato, por ejemplo, en el caso de las abogadas, de que tengamos que hacer un reporte financiero. Aunque sean puros números, también habrá una parte que tenga una explicación de manera en texto, ¿no? Una explicación escrita. Entonces, ¿quién va a escribir de ese tema? Va a escribir la persona que al menos tenga conocimientos generales de este tema que se va a abordar, ¿sí? Esto es al momento de planificar. Me voy a cambiar acá porque si no, no alcanzo a ver toda la pantalla. También existe un tema particular que vamos a abordar, ¿sí? Si queremos hacer alguna notificación, si queremos no sé, redactar alguna noticia, redactar algún aviso que tenemos que dar en la empresa, es el tema particular que vamos a abordar, ya sea en una circular, ya sea en un oficio, ya sea en un comunicado, ya sea en un aviso que vamos a publicar en un tablero. También existe una visión general de este proyecto, ¿sí? Existe una visión general de qué es lo que queremos decir. Se manejan las técnicas de la investigación correspondiente, o sea, si nosotros necesitamos aclarar algunos puntos o manejar más información más allá de lo que tenemos, pues se manejarán algunas técnicas de la investigación. Y en el proceso de la planificación también se tienen conocimientos suficientes del uso del idioma. Es decir, cuando yo me voy a sentar a escribir, en algunos casos, en alguna empresa nos solicitarán redactarlo en otro idioma, al menos debemos tener el conocimiento de ese idioma. Si lo hacemos en español, obviamente ya tenemos las bases y tenemos los conocimientos de nuestro idioma. Esa es la primera parte de este proceso de planificación, cuando nosotros estamos armando precisamente o tenemos la necesidad de un texto. Esta planificación, ¿para qué va a ser útil? ¿Sí? Aquí nos dice que primeramente va a delimitar el tema, ¿sí? Porque nos podemos perder en abordar 3, 4, 5 temas si no lo tenemos bien planificado. Entonces, por más que se quiera, no es posible abarcar todos los puntos. Así que si en alguna junta nos solicitan que hablemos acerca de X o Y tema, hay que irnos a dejarlo precisamente en la temática específica y delimitar bien eh, precisamente hasta dónde vamos a llegar con nuestra comunicación, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a comunicar? Porque todos los temas no va a ser posible que los abordemos. Tener una idea previa de la magnitud de este proyecto que vamos a escribir, pues no sé, vamos a escribir un comunicado eh, en dos cuartillas, vamos a escribir un reporte en 6. No sé si hace tiempo, por ejemplo, se estilaba, yo creo que a lo mejor a ustedes ya no les tocó, pero se estilaba que un currículum o un documento de vida, como mucha gente le llama, o una reseña profesional fuera muy extenso. No sé si alguien recuerda algún currículum largo que hayan visto. Sí, sí están por ahí. Ahora, por ejemplo, recientemente en los currículum vitae o currícula vitae más modernos, te piden que sea solamente una hoja. Y si ustedes recurren a plantillas que se van a encontrar en redes, se van a encontrar con que solamente es una cuartilla y tiene que ser suficiente para que la persona de recursos humanos pues no tenga que estar leyendo y leyendo y buscando la información eh, más importante o la información de carácter más urgente que le interesa a él, a esta persona de recursos humanos, ¿sí? Antes a lo mejor si llevábamos nuestra hoja de vida, nuestra trayectoria escrita, pensábamos que era más valioso llenar muchas hojas o llenar 3, 4, 5 cuartillas y aparte anexarle copia de nuestros diplomas, de nuestras constancias de estudio y todo eso, y llevábamos un documento bastante amplio. Pues resulta que los tiempos han cambiado y ahora ya no es necesario escribir tanto. ¿Alguien está familiarizado con este tema
de los currículum, que me pueda decir cómo los han visto recientemente o algo así. Bueno, Por, en mi caso, lo último que llegué a hacer fue ya como muy concreto, porque los primeros que hice sí eran como muy extensos, pero porque sí lo pedían. Y ya ajá. conforme fue cambiando las cosas, ya los van pidiendo como más acortados. Exacto, exacto. Y bueno, lo pueden checar ustedes también te digo, en las plantillas que se manejan como un machote, así como que en redes sociales, lo manejan muy, muy concreto. Entonces, son temas que tenemos que estar atendiendo. Y aquí, por ejemplo, dice tener una idea previa de la magnitud del proyecto. ¿Es un currículum? Bueno, lo voy a hacer lo más concreto posible. ¿Es un oficio? Pero depende a quién va dirigido, vamos a ver la extensión. Es un informe también. Normalmente te dicen, ¿no? ¿Cuál es la extensión necesaria? Eh, quiero hacer una carta, quiero hacer una exposición de algún tema. Entonces debemos medir y tener prevista cuál es la magnitud del proyecto que vamos a abordar. También establecer los tiempos de la investigación, porque de acuerdo con el tiempo que tengamos para escribir, pues no podemos invertir tanto tiempo en la investigación porque nos consume también el tiempo de la entrega del trabajo correspondiente que tengamos que hacer. Eh, como lo vimos también ya en otro momento, lo mejor es a generar un plan de acción o generar un pequeño, digamos, una ruta crítica a seguir sobre lo que vamos a escribir o sobre lo que vamos a hacer, ¿sí? Conocer también los límites y las posibilidades del escritor y jerarquizar y ordenar las ideas centrales de nuestro texto. Esto es lo que le va a permitir al escritor esta primera etapa, que es precisamente la de la planeación o la planificación en general, ¿sí? Aquí nos van a mencionar algunas de las consideraciones generales y nos van a plantear algunas preguntas que nos van a ayudar precisamente a aclarar estos puntos. ¿Cuál es la finalidad o para qué estoy escribiendo? ¿Sí? Eh, responder a estas preguntas nos va a ayudar para clarificar, ¿sí? El tema que queremos abordar. Suena increíble, pero a veces mandamos una carta y no queda claro qué es lo que quería la persona, ¿sí? Digo, en el ámbito laboral me ha pasado que recibes documentos y dices, a ver, entonces, ¿me está pidiendo esto o está pidiendo esto o solamente está avisando? ¿Sí? Hay que ver qué es lo que se quiere dar a conocer al momento de que nos sentamos a escribir. Eh, ¿Para qué escribo? Para ofrecer algún tipo de información relevante, para transmitir experiencias y conocimientos, para despertar el interés del lector por un tema nuevo o para fijar una postura y por lo tanto persuadir y convencer al lector, ¿sí? Puede ser no sé, quiero poner varios ejemplos, pero a lo mejor un candidato a algún cargo de elección popular, un candidato a alcalde, pues nos va a hacer llegar una carta con su plan de trabajo o con las principales líneas de acción que él pretende seguir. Él está tratando de persuadirme para que yo vote por él. Entonces, él o su equipo deben plantear debidamente qué es lo que le interesa más a al ciudadano de Saltillo, ¿sí? Para que a partir de ahí, si los 5 puntos más importantes de Saltillo son la seguridad, la vialidad, el agua, las luminarias y los deportes, por decir algo, por decir algunos ejemplos, obviamente, deben abordarlo de la mejor manera, con todo el convencimiento posible, tratando precisamente de persuadir al electorado. No sé si han visto esas cartas que a veces, esas cartas o esos flyers que a veces los candidatos hacen llegar como que para convencer al electorado. ¿Alguien tiene alguna experiencia al respecto que me quiera compartir, que se acuerden? O vamos a hablar de algún otro ejemplo. ¿Para qué estoy escribiendo? Si alguien se lo ha planteado, si alguien, no sé, tuvo que hacer algún informe, tuvo que hacer alguna redacción en estos días,
Violeta, ahora que escribiste lo de la nota, esta de los cabalgantes, ¿qué te planteaste al momento de escribir o de empezar a escribir? Bueno, primero me pregunté qué es lo que quería informar, vaya, cuántas personas había, este, qué se festejaba, quién organizó el evento, este, qué, sí, vaya, que había, si había, no sé, aparte de la cabalgata, vaya, pues que había, vi qué más había comida, había música, había cómo era el ambiente, vaya. Claro. Tu intención era dar a conocer esa actividad y que quien leyera ese comunicado estuviera al tanto de lo que significa esa festividad o lo que significa esa conmemoración. Entonces, son preguntas como lo hizo Violeta, que nos ayudan a definir mejor qué es lo que vamos a escribir. Gracias, Violeta. Recientemente algún comunicado que hayan tenido que escribir o que consideren que tengan que escribir pronto? ¿Quién me ayuda con algún ejemplo? Porfa. Ahora están muy tranquilos. Bueno, hay que pensar en este tipo de consideraciones para plantear mejor nuestra redacción, ¿de acuerdo? También aquí dice que a quién va dirigido, ¿sí? Les decía hace un momento, si va escrito o va dirigido al público en general, a mis compañeros estudiantes, a los especialistas, a mis compañeros en el trabajo, en la planta, en la oficina, si se está haciendo algo de publicidad, si estoy redactando algo para tener más clientes, sí, porque pretendo, no sé, que consuman mi producto o que se acerquen a lo que yo estoy ofreciendo. Entonces, hay que tomar en cuenta hacia quién está dirigido el texto, ¿no? Que vayamos a redactar. También hay ciertas consideraciones en cuanto al tema o el contenido. ¿Qué temas o subtemas se van a abordar? ¿Sí? ¿Es de interés para la comunidad a la que va dirigido? ¿Sí? Sé lo suficiente del tema como para iniciar la investigación. A veces más vale pedir ayuda si es un tema que nosotros no dominamos al 100%, o que es de otra área del trabajo, pues habrá necesidad de hacer un trabajo colaborativo para que podamos aclarar las dudas y que el texto quede lo mejor posible. ¿De acuerdo? Eh, ¿Quién ha escrito sobre el mismo tema? ¿Cuáles son las principales líneas de pensamiento relativas al tema? Y si se va a hacer alguna nueva propuesta o se va a hacer algo alusivo, algo que cambie, ¿no? Sobre lo que estamos nosotros escribiendo. Entonces, estas son algunas de las consideraciones de lo que estamos hablando. Eh, Propuesta para la elaboración del texto. Fijar claramente el objetivo del trabajo, definir el tema, también ponerle un buen título a nuestro tema en caso de que hagamos alguna investigación, hagamos también algún aporte, algún ensayo, algún documento que se vaya a publicar en alguna revista o en algún medio masivo de comunicación. Preparar esta guía, esta famosa guía esquematizada de los puntos que se tratarán en el escrito. Comentábamos la semana pasada que inclusive cuando queremos invitar a ver el Super Bowl, por ejemplo, el próximo 9 de diciembre, y se lo voy a escribir a un grupo de amigos, pues tenemos que esquematizar debidamente nuestro texto, si no va a haber mil dudas, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero decir? ¿Qué va a llevar cada quien? ¿O cómo va a ser la cooperación? ¿Qué vamos a comer? ¿A qué hora nos vamos a ver? ¿Dónde nos vamos a ver? ¿Sí? Entonces, hay que esquematizarlo, esquematizar esos puntos, hacer una pequeña estructura en la mente para que las cosas fluyan de mejor manera. Si es un trabajo de investigación, también podemos hacer un índice con temas, subtemas, apartados, incisos, también nos ayudaría mucho.
someter a consulta el proyecto. También si estamos escribiendo algún trabajo de investigación o algún texto o un simple oficio, si alguien más lo puede leer antes de enviarlo, nos va a ayudar mucho para que queden más claros los puntos, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que esta idea inicial o planificación se puede reorientar durante el proceso. También se puede ser flexible para que al momento de la planificación también pueda tener sus ajustes correspondientes. Entonces, todo esto es lo que corresponde a la primera etapa en el proceso de la redacción, ¿sí? Y aquí vamos al proceso de la investigación, ¿sí? Nos estamos refiriendo, obviamente, cuando estamos trabajando un proyecto un poquito más grande, como un manual de capacitación o si estamos trabajando alguna investigación correspondiente, algún trabajo de investigación en escolar. Entonces, la búsqueda de la investigación. En esta etapa de la redacción se reúne toda ese mayor cúmulo de información. Sí, vamos a recurrir a las fuentes, obviamente a las investigaciones previas, a los documentos previos, a la bibliografía, depende de lo que vayamos a escribir. Si ustedes van a elaborar alguna tesis o han elaborado alguna tesis en alguna carrera, tesis o tesina más o menos, se, se precisamente se alimentan estas informaciones, este planteamiento que ustedes hacen como precisamente como estudiantes, como investigadores, se van a enriquecer de todos esas investigaciones previas que hay al respecto. Si yo planteo una tesis que revierte o que va en contra de algo que ya está planteado, de todos modos nosotros vamos a recurrir a todas esas investigaciones que a mí me parece que se solucionan de manera diferente. Entonces yo estoy planteando una tesis diferente a lo que ya se ha escrito. Entonces vamos, a lo que voy es que vamos a recurrir a muchísima información. La semana pasada veíamos que podíamos iniciar con una lluvia de ideas, puede ser personal, puede ser grupal. Entonces, esta lluvia de ideas nos va a clarificar mejor precisamente lo que vamos nosotros a escribir, ¿sí? Generar los conceptos e ideas claves, esas que vamos a ordenar, esas que vamos a ir planteando. También las fuentes de consulta que pueden ser bibliográficas, hemerográficas, electrónicas, pueden ser videos, pueden ser audios. Hay que ver cómo vamos a enriquecer el trabajo de redacción de lo que nosotros vayamos a estar planteando. Eh, Hay muchísimas fuentes de consulta, pueden ser periódicos, pueden ser libros, como les decía, pueden ser ahora material videograbado. Ahora se recurre mucho, por ejemplo, en YouTube o en otro tipo de plataformas donde encuentras algunos manuales o encuentras inclusive algunas conferencias, esas de TED, que son muy enriquecedoras y que aunque no hayamos podido pagar la entrada de ese conferencista o estar en la misma ciudad donde él estuvo, podemos nosotros enriquecernos de esas ideas y asistir a esas fuentes de consulta, ¿sí? El planteamiento que ponga, que diga el expositor nos va a enriquecer mucho de los temas que nosotros estemos abordando. Hay que usar la información y distribuirla en su respectivo apartado, ¿sí? En el proceso de escritura, acuérdense que ya hicimos un pequeño, digamos, un pequeño esquema. Entonces, esa información hay que ver en dónde vamos a incluirla. Aquí vamos a tomar de ejemplo esto que estamos viendo como si fuera un proyecto grande de escritura, una investigación grande, pero a nivel micro también nos va a servir para lo que hagamos en el día a día o lo que hagamos de manera eh, más individual, más independiente, cuando hacemos alguna investigación como profesionistas, como estudiantes o ya en el campo laboral. ¿De acuerdo? Aquí estamos hablando de un proyecto muy grande, pero tomémoslo también para algunos proyectos más pequeños. La selección del material, igualmente, hay que seleccionar el material recopilado. No siempre se puede emplear todo el material. Tenemos también que
dar los créditos correspondientes, evaluar, seleccionar lo útil y desechar lo superfluo o lo repetitivo. Todas estas son en la etapa 2, que es la búsqueda de la información, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Antes de pasar a la etapa 3, ya vimos la planificación y ya vimos la búsqueda de la información. Es más o menos lo mismo que vimos la semana pasada, pero aquí un poquito más detallado. ¿Hasta aquí algún comentario, algún ejemplo, alguna experiencia que me quieran compartir o que nos quieran compartir? ¿Vamos bien hasta aquí? Gracias, Susana. Muy bien. En la escritura del texto hay que tener en cuenta lo siguiente. Elegir la forma expresiva más adecuada que se conservará a lo largo del escrito. Esto se llama estilo, ¿sí? El estilo que vamos a nosotros a tener al momento de escribir. Más que el estilo, dice aquí que lo importante es desarrollar las ideas. Cuando ustedes ya tengan una dinámica de escritura, una presentación constante de textos, irán creando un estilo propio. Esto identifica mucho a quienes constantemente nosotros estamos leyendo en algunas columnas periodísticas, algunos editorialistas que nos gusta leer, algunos investigadores. eh, o inclusive algunos autores, ¿no? O si yo escribo un blog, voy a tener un estilo que me identifica. Entonces, hay que elegir más o menos el estilo. Y como ya lo dijimos la vez pasada, la redacción siempre va a ser un poco más formal que la comunicación oral, ¿sí? Es necesario también ampliar las ideas que ya están esquematizadas en la guía. Eh, la guía nos va a servir para decir, bueno, voy a poner estas 3 ideas o estas 4 ideas. Entonces, al momento de iniciar la redacción, hay que ampliar estas ideas, aclararlas y que nos sean útiles, ¿no? Para lo que persigue mi documento. El escritor debe tratar de desarrollar todas las ideas. Si tiene dudas sobre la ortografía de una palabra o sobre la estructura de una oración, debe marcarla y seguir escribiendo, ¿sí? Pero es importante aclararlo. Si nosotros tenemos alguna duda, más vale que estemos cerca de un libro, cerca de un diccionario o inclusive en línea, estar consultando constantemente cómo suena mejor una palabra o buscar un sinónimo, buscar un antónimo, enriquecer de mejor manera lo que es la redacción. Eh, Les decía aquí que lo importante es desarrollar la totalidad de las ideas. El texto puede cambiar en relación con la idea original. Estos cambios dependerán de los progresos o limitantes de la investigación y hay que estar atento para dejar constancia de las fuentes textuales cuando sean consultadas, ¿sí? A veces tenemos que poner, entre comillas, alguna cita que obtuvimos de alguna persona o si estamos haciendo un oficio, resulta que es mejor poner entre comillas lo que dijo no sé, el jefe de manera textual, es mejor colocarlo, ¿sí? Si yo soy un periodista y estoy escribiendo lo que dijo un político, cuando son situaciones muy precisas, es mejor ponerlo entre comillas para que sea la voz del informante, ¿sí? La que diga exactamente lo que se vio. No sé si me explique, es mejor citar siempre la fuente. Si yo recurro, si yo estoy dando a conocer algún cambio o, o estoy informando de las vacaciones, por ejemplo, en un comunicado, obviamente puedo citar el, reglamento interno de la empresa, el reglamento interno de nuestra oficina, de nuestra institución, y inclusive puedes poner el apartado, ¿no? Correspondiente, donde se cita cuántos días tenemos de vacaciones o si yo voy a dar a conocer algún tema complicado, si necesito que todos chequen tarjeta en la mañana, porque si no van a encontrar retardos, va a hacer falta. Ahí podemos volver a la fuente. ¿Cuál es la fuente? Pues a lo mejor el reglamento interno, a lo mejor un código, a lo mejor un manual de trabajo que nos va a respaldar para lo que nosotros vamos a colocar ahí en nuestro comunicado. ¿De acuerdo? Entonces, a lo que voy es que esto aplica para todo.
para una investigación grande, si yo estoy haciendo una investigación importante, no sé, en algún tema médico, pues no se trata de robarte la idea que encontraste sobre el mismo tema en un libro, sino a lo mejor de nombrarla. Te traes esa idea que nutre precisamente lo que tú estás comunicando, pero le tienes que dar el crédito correspondiente. Y para eso tenemos una forma nosotros de escribirlo y de citar la fuente y de darle el crédito correspondiente, porque si no ya nos metemos en problemas de derechos de autor. ¿Estamos de acuerdo? Aquí Sí, gracias. Eh, ¿Alguien ha tenido algún contacto ahí de material que o haya tenido conocimiento de algún problema precisamente por no citar las fuentes? No sé si recuerden el año antepasado de esta magistrada que eh, forma parte de la Suprema Corte y fue muy criticada porque resulta que ella presentó una tesis para graduarse de abogada y la pirateó completamente de otra tesis que alguien había presentado años anteriores. ¿Alguien recuerda ese caso? no, No, nadie se acuerda. Susana, que es abogada. Creo que tengo vagos recuerdos, pero no, no así muy reciente. Sí, desafortunadamente, eh, prácticamente el título ya no se lo hicieron válido, prácticamente porque descubrieron que había hecho un plagio, que es un robo, o sea, es eh, plagiarse, pues es copiarlo totalmente. Plagió una tesis. Y eso se presenta en muchos casos, ¿no? En muchas situaciones donde se plagian las ideas, no solamente se omite la fuente, sino que en este caso, por ejemplo, lo que se dijo fue que había robado totalmente la tesis, o sea, no había hecho ninguna investigación, sino que agarró una tesis antigua y con esa se graduó. Entonces fue un tema bastante grave, porque ella ya era magistrada del Tribunal Superior y todo eso era. Entonces, eso se presenta muchas veces y causa muchísimos problemas. Entonces, si nosotros estamos haciendo, por ejemplo, un trabajo de investigación, es mejor siempre eh, atender a las fuentes y siempre darles el crédito correspondiente para evitarnos problemas de que nos puedan decir que estamos robando algo, ¿no? Sobre todo si se va a imprimir, si va a formar parte de un documento que va a trascender, que va a ser un libro, que va a ser una publicación importante, porque no es un tema mío, ¿sí? No es un tema de Sandra. Resulta que esa idea yo me la robé de otro autor y ese autor puede venir y reclamarme y me meto en un problema fuerte, porque para empezar son demandas inclusive monetarias, ¿verdad? O sea, se tienen que pagar daños. Entonces, siempre es mejor dejar constancia de las fuentes y sobre todo dar los créditos correspondientes. ¿De acuerdo? Vamos más o menos bien, ¿verdad? Aquí quiero que se queden con estas, son como veintitantas sugerencias claves para la redacción y vamos a irlas comentando aquí una por una. Nos podemos detener en la que ustedes quieran. Así que les pido por favor que estemos muy atentos y sobre todo em, son consejos básicamente, ¿sí? Eh, Escribir la oración más importante al principio de cada párrafo. La posición puede variar dependiendo de la habilidad del escritor, pero es mejor escribir siempre al inicio de cada párrafo o dentro de cada párrafo la oración más importante, una oración para llamar la atención, un planteamiento general, ¿sí? Todo esta postura o este consejo nos va a ayudar. Utilizar oraciones breves. Cuanto más breve, más comprensible. Ya hemos platicado acerca de que si nos llenamos de conceptos o queremos hacer un párrafo bastante extenso,
porque no sabemos dónde cortar la idea, es mejor siempre buscar la forma de cortarla y pasarla al otro párrafo. Mejor que sean ideas claras, ideas breves, y en lo conciso está la claridad. Eso siempre piénsenlo. Si no le damos tantas vueltas al planteamiento, va a ser más directo, va a ser más preciso y por ende va a ser más comprensivo. Si se extiende el enunciado, las ideas se pierden y la puntuación será difícil de realizar, ¿sí? Eh, hay muchos textos que empezamos nosotros escribiendo y luego ponemos una coma y luego ponemos un punto y coma y luego ponemos otra coma y resulta que ya no le dimos un respiro a la redacción. Entonces, no hay que extender tanto los enunciados porque las ideas se nos pueden perder y luego ya va a ser muy difícil buscar dónde poner un punto y seguido, un punto y aparte. ¿De acuerdo? Escribir una idea por oración y no varias. ¿Sí? Si hacemos una oración, dejar ahí en claro la idea que nosotros queremos plantear. No utilizar una oración para decir muchas ideas. Escribir su oración en orden gramatical. Aquí vamos a recordar nuestro color azul y nuestro color rojo, donde escribíamos sujeto, verbo, predicado, complemento, ¿sí? Mantenga esta estructura en por lo menos la primera oración de cada párrafo. Sujeto, quién, el verbo, qué estaba haciendo, ¿no? Y el predicado, cómo, cuándo, dónde, por qué, ¿sí? Entonces, parece algo muy básico y muy sencillo, pero a veces no seguimos esta regla tan precisa. Entonces, es mejor emplear precisamente esta estructura base, donde recordamos al sujeto, al verbo y el predicado, o complemento. Y acuérdense que lo poníamos en azul y en rojo, si se acuerdan ahí, cuando eran muy, muy pequeños. Suprimir los incisos y las oraciones subordinadas que sean irrelevantes. A veces queremos enlistar muchas cosas, queremos aclarar muchos puntos y y las oraciones que son subordinadas, o sea, que no aportan mucho y que solamente son un pequeño complemento, a veces dificultan la comprensión de la idea principal. Entonces, suprimir incisos y las oraciones subordinadas que no sean relevantes. Cuando sea necesaria una idea, complementarla dentro de la oración principal. Esto se podría separar con comas, ¿sí? Cuando sea necesaria una idea complementaria dentro de la oración principal, hay que ponerlas entre comas, ¿sí? Iniciar las oraciones en positivo en vez de negativo. En este trabajo no se pretende abarcar, es mejor decir, en este trabajo se abarcará. Es mejor no hablar de lo negativo. Aquí no vamos a ver esto. O no quiero iniciar con este tipo de temas. Es mejor hablar siempre en lo que sí se va a ver, hablar de manera positiva. ¿Sí? ¿Sí nos queda claro? Más que empezar con aspectos negativos, es mejor empezar con aspectos positivos. El punto número 9, la recomendación novena, nos indica, prefiera palabras concretas sobre las abstractas, ¿sí? Es mejor hablar en concreto de algún punto y no hablar también se pueden llamar eufemismos o, o sea, lo que es blanco y lo que es negro, ¿sí? No tenemos que ponerle que estaba medio gris o que probablemente era esto o era lo otro. Es mejor ir directos al grano y utilizar las palabras que son concretas. Si se trata de una amonestación, si se trata de una sanción porque resulta que la persona llegó tarde, pues no tiene caso decirle que es probable que usted tenga algún problema. No, o sea, usted va a tener una sanción así tal cual. ¿De acuerdo? Es mejor ponerle nombre a las cosas y no tratar de ponerlo con palabras abstractas o con palabras que lo tratan de ocultar. También aquí nos sugieren que en la redacción proliferen los verbos de acción y no solo los verbos fáciles. Ser y estar y otros en función de enlace. Redactar una sentencia,
es mejor que hacer una sentencia. O sea, podemos utilizar mucho ser, estar, hacer, eh, y no utilizamos las palabras que son concretas, ¿sí? Estamos realizar, ser, siempre lo vamos a estar utilizando, pero es mejor buscar la palabra que corresponda, ¿sí? Evitar el uso del gerundio. Si su uso le resulta complicado, es mejor quitarlo. De hecho, yo les comento como estudiante de comunicación y que tuvimos algunos maestros que en su momento se dedicaban a la redacción o al periodismo escrito, no les gustaba nada el uso de los gerundios. Y de hecho, muchos de nosotros tenemos el vicio de quitar los gerundios todo el tiempo. ¿Cuáles son los gerundios? Acuérdense. El gerundio, nació en Monterrey siendo hijo de, el gerundio es siendo. Entonces, eh, al menos en la rama del periodismo, procuran no utilizar mucho los gerundios, ¿sí? A veces en algunas ramas sí son muy empleados, ¿sí? Siendo las tantas horas, estando, haciendo, y en el periodismo se busca que no se abuse de los gerundios. Obviamente son necesarios, ¿sí? Pero nació en Monterrey, fue hijo, ¿sí? O es hijo de, no hay necesidad de tanto gerundio, aquellos verbos que terminan en ando y en yendo, ¿sí? Entonces, esta es una sugerencia, ustedes se van a dar cuenta con el, el, eh, la lectura constante y el ejercicio constante de la redacción, que a veces es difícil utilizarlos. Se habla de que es un poco complicado usar los gerundios, ¿sí? Entonces, es preferible evitarlos y hablar con verbos en activo, ¿sí? En infinitivo, que viene siendo los verbos de acción, ¿ok? Como acá arriba en el apartado 10 que dijimos redactar. Muy bien. Usar palabra con significado pleno. Descartar el cosismo, ¿verdad? La cosa, eso algo, el esto. La justicia es cosa de todos. Mejor, la justicia es responsabilidad de todos. Y es muy fácil caer en esto. Es muy fácil decir, ay, yo ya caí, ¿verdad? Caer en esto, caer en esta situación. Es muy fácil caer en este error, ¿sí? Decir una cosa por otra, decir esta cosa o esta cosa es fundamental o esta cosa, el cosismo nos atiborra siempre y nos complica, sobre todo cuando estamos hablando. A lo mejor en el momento en que nosotros nos enfrentamos a una computadora y estamos haciendo la redacción de un texto, pues es posible que tengamos más cuidado al momento de utilizar estas palabras, pero a veces sí caemos. Entonces, inclusive al momento de hablar, evitar esto de cosa, esto, algo, ¿sí? Nos queda claro ese ejemplo, ¿verdad? La justicia es cosa de todos. La justicia es responsabilidad de todos. Siempre vamos a encontrar una palabra, ¿sí? Un adjetivo, un, eh, un, eh, una palabra, un concepto que nos va a ayudar a definir lo que nosotros estamos diciendo. Y también aquí, importante, emplear palabras cuyo significado conozca y cuanto más conocidas, pues mejor, ¿sí? Hablábamos en la primera clase de que a veces, eh, pues queremos apantallar y queremos a lo mejor hacer una presunción de que tenemos conocimiento amplio de algún lenguaje, técnico sobre todo, y caemos en imprecisiones. Y puede ser que estemos utilizando mal esa palabra, la dominguera, ¿no? En mis tiempos se decía, ya sacaste la dominguera, porque es la palabra que casi no utilizamos, que nos hace quedar como una persona con mucho conocimiento, una persona muy culta,
Pero si no la sabemos emplear o si no sabemos su significado correcto, pues podemos caer en ese error, en esa imprecisión y quedar mal, ¿no? Nos decía Susana, ¿no? De algunos de los egresados recientes de la carrera de jurisprudencia que caían en esos errores. Entonces, están escribiendo y resulta que pues les suena como que ahí cabe bien ese concepto, ahí cabe bien esa palabra y resulta que están diciendo todo lo contrario. Así que emplear aquellas palabras cuyo significado sí conocemos. Y si no lo conocemos, al menos lo consultamos. Si resulta que tenemos que utilizar una palabra de la cual no tenemos claro cuál es su definición, entonces es mejor consultarla y así nos sentimos respaldados al momento de que estamos defendiendo nuestro texto. Evitar el uso de palabras rebuscadas o incomprensibles. Normalmente el único deslumbrado por su uso es el autor, ¿sí? Volvemos al el mismo caso. eh, no hay necesidad de una palabra tan rebuscada, a menos de que se nos hayan acabado todos los sinónimos, pero encontremos la comunicación más directa, la comunicación más clara, la comunicación más concreta y sobre todo que sea entendible para la mayoría. Si estoy en un texto muy técnico, obviamente es muy válido que se utilicen algunos términos que ese grupo de técnicos o ese grupo, esas personas a quienes va dirigido el texto sí conocen el término. Pero si va a salir ese texto de la empresa o va a salir ese texto a otro público, es mejor no utilizar esos textos o esas palabras tan rebuscadas o complicadas. Prefiera las palabras más cortas y sencillas. Usar por utilizar, ¿sí? O incluso por inclusive. Son ejemplos. Es mejor emplear la palabra usar que emplear la palabra utilizar. Palabras cortas, palabras concisas, palabras concretas. ¿Sí? Los adverbios terminados en mente son un recurso muy válido, son un recurso legítimo. Sin embargo, hay que tener cuidado y no llenar nuestros textos con esas palabras. Aquí nos ponen un ejemplo y dice, pero respetando el derecho que los interesados tienen a defenderse adecuadamente previamente al acto de privación, ¿sí? Mejor de forma adecuada y previo. En lugar de poner defenderse adecuadamente, podemos poner defenderse de forma adecuada. Previo al acto de privación, en lugar de poner previamente. A veces esos adverbios, sí, adverbios terminados en mente pueden resultar un poco cansados. Hay que utilizarlos de manera cuidadosa y cuando en realidad sea necesario. Usar el sinónimo más conocido y más breve, ¿sí? El más claro, volvemos a lo mismo. El más claro, el más preciso, el más concreto, el más breve y el más conocido. Otras de las recomendaciones, acuérdense que estamos viendo las sugerencias que son clave para la redacción. Las frases que no contribuyan a aclarar la idea la hacen imprecisa. Es preferible que el texto sea conciso y claro y no que sea denso e inentendible. ¿Sí? Volvemos a lo mismo. No hay necesidad de poner tantas frases o de adornar tanto nuestra frase, nuestro párrafo. eh, si con una frase sencilla, clara, lo estamos dando a conocer, ¿sí? Las frases que no contribuyan a aclarar es mejor no utilizarlas. Si tenemos nada más, como dicen en el argot ahí de la escritura, no pongas frases de relleno o que solamente hacen paca, ¿no? Que solamente es pacotilla o es solamente relleno, ¿no? Eh, Utiliza mejor las frases así ya más concretas. Evitar las frases hechas. Nada le hace más daño a la originalidad y a la frescura del texto, ¿sí? Evitar las frases que ya todos conocen, que ya son trilladas,
más vale decir lo mismo, pero de una forma más original. Los marcadores textuales son un recurso valioso del texto argumentativo, ¿sí? Úsalos con propiedad. En primer término, esto es y por lo tanto, ¿sí? Argumentativos es cuando vamos a respaldar lo que estamos diciendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el objetivo principal de esta obra es, ahí ya estamos planteando que vamos a dar a conocer cuál es el objetivo de lo que estamos dando a conocer, de lo que estamos escribiendo. En esta obra nos proponemos exponer, ¿sí? En primer término, tal tema, para marcar el orden de los puntos relevantes. En primer lugar, para iniciar, inclusive cuando, para abundar, ¿sí? Cuando queremos abundar en el tema. Y al último, pues para cerrar, para finalizar, para recapitular. Estos marcadores textuales nos pueden ayudar mucho para ejemplificar o para decirle a la persona que está leyendo nuestro texto qué es lo que estamos tratando de decirle, ¿sí? O cómo vamos hilando nuestras frases, ¿de acuerdo? Eh, las tildes, ¿qué son las tildes? Los acentos. Hablan muy bien de un escritor y es lo menos que se puede pedir. Lo menos que se puede pedir es eso, que tengamos precisamente un uso adecuado de los acentos, que no nos comamos los acentos y que no los evitemos. Al contrario, que los estemos ejercitando, que los estemos incluyendo y nunca obviarlos, porque en los comunicados, inclusive los informales, a veces no sabemos qué nos está diciendo la persona porque le faltó un acento. Entonces, los acentos hablan muy bien del escritor y es lo menos que podemos esperar. Obviamente también una pulida redacción, una adecuada colocación de los signos ortográficos, pero los acentos también son muy importantes. Aquí dice que una buena puntuación nos va a permitir también avanzar con seguridad. Una mirada distinta le hace muy bien al texto. Lo que para uno puede ser claro, tal vez para el otro no lo sea. Entonces, esto aquí estamos hablando de una revisión, ¿sí? De que si yo estoy escribiendo algo importante, es mejor rebotarlo con alguien o con alguna o más personas para que nos den su punto de vista y para que podamos hacer una pequeña prueba de que lo que estamos dando a conocer es claro, de que la idea se está entendiendo, es comprensible. Es un ejercicio que nunca nos va a cansar y que siempre nos va a ayudar, a, a, a- ahorita con estos medios que tenemos, pues rápidamente le puedes mandar el texto a un amigo que lo lea, léelo a ver si lo entiendes, chécate a ver si está bien, no seas malita, o sea, ya no veo los errores, entonces dale una leída para ver que no encuentres algo que esté desentonando o algo que no quede claro, ¿sí? eh, Ejercitarse en la lectura de textos no académicos de autores reconocidos. Leyendo, obviamente, también se aprende a escribir. El ejercicio de la lectura nos va a ayudar a escribir de mejor manera. Acuérdense que tenemos una visión, una memoria fotográfica, entonces a veces inclusive alguna palabra, no sé si les brinque, porque es una palabra que constantemente nosotros leemos y si la escribimos mal, la memoria fotográfica nos va a ayudar a que recapacitemos y nos brinca precisamente esa situación. Ando yendo. Sí, perdón que no vi el chat. Las palabras terminadas en ando yendo, que ya lo vimos los gerundios. Porque también eso nos va a ayudar con la memoria fotográfica y nos va a ayudar a ver mejor los errores en los que podemos caer al momento de escribir. Y al último nos dice este autor, escribe, escribe y escribe, porque la práctica hace al maestro. Claro, siempre que el maestro esté al lado y se esté abierto a crítica y dispuesto a mejorar cada día. Vamos a estar escribiendo a estar escribiendo constantemente para mejorar en nuestra comunicación escrita. Hasta aquí algún comentario.
¿Qué les parecen estas sugerencias que nos están ampliando un poquito más el panorama de la escritura? ¿Se han enfrentado a este tipo de situaciones? Alguien que me quiera comentar acerca de estos errores en los que constantemente a veces todos hemos caído en algún momento. Todos hemos caído, inclusive cuando escribimos un pequeño texto en el WhatsApp, ¿no? Entonces, ¿alguien que me quiera comentar? ¿Ahí están todavía o ya se cansaron? Estamos. Aquí están. Por ejemplo, bueno, yo en estos últimos 4 meses estuvimos haciendo el Plan Municipal de Desarrollo Ah, del ok. municipio. Sí. Entonces sí nos topamos así como que con algunas dificultades donde teníamos que leer y releer y revisar para que, pues como es una información que es para toda la población, Ajá. es pública, vaya, y pues sí Sí. teníamos que usar em, Lenguaje. lenguaje, pues que fuera sencillo, pero que no dejara de lado la formalidad que tiene el plan, ¿verdad? Sí. Y Pero es qué interesante porque, digo, me ha tocado estar en alguna creación de este tipo de documentos y muchas veces se basan antes algunas administraciones hacían una consulta, consultas populares, consultas para las bases, consultas, mesas de trabajo, inclusive con ciudadanos. Entonces, salían ideas interesantes, no sé, de la mesa sobre el transporte o de la mesa que hablaba de seguridad pública o de la mesa que hablaba sobre el cuidado del agua o de la mesa que hablaba sobre infraestructura o sobre cultura. Y entonces las ideas estaban pues bastante variadas, bastante mal escritas, salían al bote pronto en el momento en que la gente estaba ahí intercambiando las ideas y el reto ya era acá de los técnicos, es traducir esas ideas en un plan de trabajo, en este caso de un alcalde o de un gobernante en particular, ¿verdad? No sé, Violeta, si te topaste con esto o te topaste con que venía muchísima información. sí, en nuestro caso, lo manejamos por encuestas a los comités de participación social de cada barrio y de cada localidad. Ok. Y pues era un mar de ideas que se tenían que, este, en primera sintetizar porque, pues eran muy variadas, vaya. Ujú. Y la manera de, como dice usted, la manera de redactarlas. Claro. Que sí, pues era un lenguaje, hay personas que pues tienen muy poca posibilidad de ir a la escuela, por ejemplo, en las Sí, comunidades, y había cosas que ni siquiera entendíamos, sí. pero teníamos que buscar la manera, o sea, todo fue, en el caso de las comunidades, fue, escrito, les enviamos la encuesta, ellos mismos escribieron, Ujú. entonces ahí fue el reto, ¿verdad? De tomar esa idea de cada uno en un lenguaje más formal. En un lenguaje más formal y a veces, por ejemplo, de 10 personas, las 10 están diciendo lo mismo, pero de diferente forma. Entonces tienes que unificar la propuesta de 10, de 15 textos que estás leyendo. Entonces, qué interesante porque esos documentos son muy completos, son los que le dan sentido a un gobierno y qué interesante que tú estés en esa rama, porque es un reto ahí en cuanto a a la redacción. Después ese plan se hace público, entonces si yo voy a la página de la presidencia municipal en este caso me supongo que es Saltillo, yo puedo bajar el plan de desarrollo, lo voy a leer y debe ser comprensible para mí. Entonces, felicidades porque si es un trabajo, me ha tocado en algunos momentos estar en algo parecido, entonces es un trabajo así como que titánico, pero es lo que le da sentido precisamente a la administración. Gracias, Violeta, por compartir la experiencia. ¿Alguien más que haya tenido alguna experiencia, ya sea escribiendo, ya sea redactando, ya sea leyendo? Este,
con los consejos que acabamos de ver. ¿Nadie? Muy bien. Bueno, vamos bien. Entonces, bueno, volvemos al tema. Estos, como les dije, son algunas sugerencias claves para la redacción. Ya casi vamos a terminar esta presentación. Eh, Esto ya lo vimos la semana pasada también, pero lo voy a retomar. Aquí, este autor lo maneja de otra forma, de cuáles son las cualidades del texto, la claridad, que es la propiedad que posee un texto cuando podemos comprenderlo, leyéndolo de manera fluida, que no nos tenemos que regresar 100 veces, porque a la primera estamos entendiendo la idea, ¿no? Del autor. Orden, sujeto, verbo y complemento. Las frases se ordenan en forma lógica, cronológica y no al azar conforme al orden del pensamiento. Coherencia, que tenga una relación clara y directa entre las diferentes partes del escrito, ¿sí? Eh, ¿Cuántas veces hemos recibido a lo mejor un documento donde se la pasan escribiendo y resulta que al último pone cuál era el meollo de la comunicación? Resulta que estaba pidiendo, por ejemplo, si recibe comunicación de alguna autoridad, estaba pidiendo un apoyo para el equipo de fútbol allí del barrio, pero no lo expresa, está hablando de otra cosa, está hablando de la inseguridad, está hablando de esto. Y resulta que la idea principal la dejaron al último, entonces no hay coherencia, ¿verdad? Más vale empezar con la idea principal y luego ya desarrollar e incluir los temas que atañen o por qué es importante esa cancha de fútbol, ¿sí? En este ejemplo. Entonces hay que buscar la coherencia, que sea claro para que se encuentre de manera eficaz cuál es el significado global del texto, qué es lo que estaban tratando de decir. Sencillez, no usar vocablos rebuscados ni vulgares. eh, como dice Violeta, nos podemos encontrar palabras muy sencillas, la gente que a lo mejor no tuvo un acceso a educación, solamente aprendió a leer o algo así, y entonces ellos van a escribir como hablan. Así que esas palabras coloquiales en un texto ya formal le tenemos que dar precisamente la palabra, vocablos sencillos, pero no por ello coloquiales, ¿sí? Tenemos que buscar las palabras que sean sencillas, pero que no resulten ni rebuscadas ni vulgares. ¿De acuerdo? Vulgares no solamente, vulgares es del vulgo, ¿no? Es de lo que la gente conoce en general, de lo que la gente domina. No se trata precisamente de malas palabras, sino a lo mejor palabras muy comunes o muy trilladas o algo muy sencillo que la gente utiliza al hablar, pero que no necesariamente lo tenemos que utilizar al momento de escribir. La precisión, que la palabra corresponda al concepto que se desea expresar, porque si estamos utilizando puras palabras domingueras, pues no vamos a llegar a ningún lado. Eh, Sencillez, precisión y concreción. Abreviar a lo más significativo, expresar una idea con el menor número de palabras. Y la originalidad, no reproducir expresiones hechas y afectadas muy elaboradas, sí, es a lo que se refiere. Y por último, vamos a ver la etapa de la revisión, ¿sí? Esta etapa va a ser muy importante al momento de que nosotros estamos produciendo algún texto. Conviene, si yo escribo un reportaje, si yo estoy escribiendo algún informe, a veces vale la pena dejarlo un momento antes de pasar a la primera revisión. La primera revisión obviamente va a ser mía, va a ser la del autor y le vamos a estar dando revisiones y revisiones y revisiones, pero hay que descansar la vista, hay que descansar un poquito la mente para venir con ojos más descansados, con ojos que tengan más claridad y eso nos va a ayudar a ver desde otra óptica nuestro texto. No hay trabajo terminado si no hay revisión. Se revisa tantas veces como sea necesario antes de ofrecer la versión final.
Esto es muy importante, sobre todo para textos de investigación, para textos que se van a publicar. Hay que revisarlo constantemente. Aquí eso es importante el uso de diccionarios y de consultas, ¿sí? Siempre se recomienda, como ya lo dijimos anteriormente, estar en constante búsqueda de los significados correspondientes, de que los términos sean claros, de que no estemos cayendo en imprecisiones del lenguaje, ¿verdad? Entonces, esta etapa de revisión es igual de importante. Aquí nos menciona dos etapas o dos niveles de esta etapa de la revisión, a nivel macro y a nivel micro. A nivel macro, se revisa si el texto cumple con el propósito para el que fue elaborado. eh, Se elaboró conforme a la guía esquematizada, si cumplimos con ese orden, aunque fuera así muy imaginario que tuvimos nosotros, que si la estructura fue correcta, que si sus distintos apartados tienen el orden ideal o se requiere de alguna modificación, si tiene vacíos o incoherencias, perdón, o partes incompletas, de acuerdo con la guía. Con base en esto se puede quitar, añadir o ampliar alguna información. Aquí vuelvo a lo mismo. Aquí estamos hablando de textos a lo mejor muy completos, de investigaciones, de un libro, pero lo podemos utilizar también a nivel de algo más sencillo que nosotros constantemente estemos escribiendo. Y la micro se revisa si el texto contiene errores de tipo formales, de dedo, de ortografía, léxicos semánticos, ¿sí? Esa es a nivel macro, vamos a ver si se cumplió con la idea original que teníamos, si nuestro texto abarca todo lo que nosotros queríamos decir y si es coherente y congruente. Y a nivel micro, pues ya vamos a ver las imprecisiones, los errores de dedo. Si estamos escribiendo en computadora, es muy común que escribamos a veces algunas palabras eh, revueltas o una letra antes de otra, o nos faltaron los acentos, nos faltó algún signo de puntuación y todo lo que da sentido. Y la etapa 5, que es la etapa de presentación y de divulgación, en caso de que nosotros tengamos algún documento y que estemos elaborando alguna investigación, que estemos elaborando algún material interesante, alguna investigación, algún proyecto, algún programa, como dijo Violeta ahorita, algún plan de trabajo para un gobierno, tendrá su presentación y su divulgación correspondiente. ¿Qué les parece lo que hemos visto hasta ahorita? ¿Creen que sea útil? ¿Les parece interesante o no? Pues para nuestras tareas sí es muy útil porque nos va a ayudar mucho. Gracias, Elías. Muchas cosas que no entendíamos, ya nos basamos a lo que nos acaba de explicar y nos va a ayudar mucho pues, con los trabajos que nos vayan poniendo. Los trabajos que constantemente estamos elaborando. Voy a dejar de compartir esto. Como quiera, se los voy a compartir cuando tengamos lo voy a subir en la plataforma. Eh, no sé si quieran, el próximo trabajo, ahorita ya tengo más gente. ¿Cómo les fue con el tema de la noticia? ¿Alguien más hizo la noticia que les encargué para esta semana? Yo ya lo hice. ¿Y qué tal te fue, Elimario? Pues primero sí me trabé un poquito. Ajá, Ya pues, estaba viendo los videos, las grabaciones y las clases pasadas. sí, De ahí más o menos me agarré. A ok, ver cómo me salió. ok. Pero yo lo hice elaborar. Laboral, de una situación que se presentó en la chamba. Sí, Muy bien, muy bien. ¿Y te hiciste planteamiento de las preguntas que les puse ahí? ¿Qué, quién, cómo, cuándo? ¿O sí. tú querías dar una idea en concreto? ¿Cómo te apoyaste de eso? Pues yo me apoyé con las preguntas. Ujú. Fue hablé de mí, pero en segunda persona, así como había dicho. Ajá, ajá. Y así fue como lo elaboré. Ok, muy Hablando bien. de mí en segunda persona, Sí, eh,
Sin que en fuera en mi primera cosa persona, laboral. claro. ¿Ande? Sin que fuera en primera persona, no estar hablando de yo, hice y deshice, Sí. ¿verdad? Muy bien. A ver Bueno, cómo me salió. esperemos que bien, esperemos que Ya se la mandé. sí, muchas gracias. Para quien no lo ha mandado, vamos a ampliar el periodo para que me hagan favor de subirlo, tanto de la carta de presentación, la primera, como del tema este de la noticia. Y la tarea para la próxima semana, que el tercer trabajo básicamente, va a ser que escribamos, a ver qué les parece, porque tenía yo varias ideas de este tercer trabajo. Una es que que tomemos alguna canción, ¿sí? Cualquier canción que sea de su agrado o que se topen y que podamos desarrollar la historia que hay detrás de esa canción, ¿sí? Lo vamos a escribir como si fuera una pequeña novela, un pequeño cuento, donde vamos a decir a lo mejor nombres de personajes, le pueden poner ustedes nombres a los protagonistas o pueden nombrar la situación o si es una canción que habla de un lago, le pueden poner nombre al lago. El chiste es que vayamos a escribir una historia y me van a contar precisamente de qué habla la canción, ¿sí? Una, Eh, Mande. perdón. No, no, adelante. Una canción basada en una historia. Una canción, ¿sí? Y tú vas a desarrollar la historia que hay detrás de esa canción, ¿sí? Ah, ok. ¿Sí? Tú vas a imaginarte por qué el autor escribió esa canción, por qué habló, no sé, hablemos de alguna canción em, a ver, alguna que conozcan todos. Sí, es que Pasa- lo, lo que pasa es que yo soy hay de, canciones de que el papá se las dedica a las hijas. por ejemplo, ¿sí? Ya puede ser una. Puede ser puede ser alguna canción no sé, ahorita pensaba en Penélope, por ejemplo. Penélope es una canción de Serrat, es una canción muy viejita que a lo mejor ustedes no conocen, pero es un cantante español que ya está muy viejito y habla de una mujer que se sienta en una banca del tren esperando a que regrese el ser amado, ¿no? Se olvidó de ella, se fue y pasaron los años y ella ahí se quedó esperándolo, ¿no? Sentada. Entonces, vamos a platicar qué fue, por qué pasó esto. En este caso, la canción sí dice el nombre, ¿verdad? De ella, no dice el nombre de él. Entonces hay que escribir, bueno, eh, la trama o la situación ahí amorosa, la relación que tuvieron, esto y lo otro, y por qué se quedó esperando. Ustedes, ahí que vamos a hacer un reto de imaginación. Habrá canciones que son más descriptivas y no batallarán tanto, pero si escogen una canción que no sea tan clara en su historia, entonces sí les voy a pedir que ustedes la desarrollen, que ustedes la imaginen y me la escriban yo creo que va a ser una cuartilla máximo. O sea, si en esta ocasión para la nota utilizamos tres párrafos, para esta vamos a utilizar 5 o 6. Yo les voy a mandar los requerimientos de más bien la descripción de cómo va a ser el trabajo. ¿Quién levantó la mano? Diana. Ahorita te escucho y lo voy a poner ahí en la plataforma. Adelante, Diana, por favor. El muelle de San Blas de Maná. El muelle de San Blas pues no es parecida Me a la la de. ganó, ya la tiene puesta. No, ya la lista. Yo la pensé y ella la dijo. Que Sí, soy fan de Maná. es fan de Maná. Entonces, digo, si se repiten las canciones no hay problema, no, malo que todos se escriban de la misma, ¿verdad? Pero el muelle de San Blas es parecida a la de Penélope, pero hay muchas, busquen De hecho, Maná tiene muchas historias, muchas muy historias. bonitas canciones, muy bonitas letras, historias. Ujú. Entonces hay de dónde escoger ahí. Y parece increíble, pero no es lo mismo acercarnos a la canción escuchándola que cuando nos ponemos a leer la letra, porque la letra ya la vemos desde otra óptica. Obviamente no sabemos la tonadita y lo que está diciendo y lo que sigue, pero ya leer la historia tal cual y enriquecer, y aquí el reto de ustedes va a ser enriquecer esa historia, ¿sí? Ok. Hay muchas, de Maná hay muchas. eh, Sí.
Digo, no sé de qué, nomás no me vayan a poner una de reggaetón porque no dice nada y todas dicen lo mismo. Pero bueno, se respetan los gustos musicales, pero busquemos una canción que tenga una historia, ¿sí? O de la cual puedan ustedes desarrollar una historia. Entonces, ese va a ser el tercer ejercicio. Eh, Siéntense a escribir, escríbanlo a mano o escríbanlo en la computadora. Obviamente yo recomiendo más la computadora porque siento que es más rápido y van a ver todo lo que sale de nosotros al momento de escribir. Chequen la letra de la canción, véanla de preferencia en un sitio, pues, de preferencia autorizado, porque de repente hay donde suben las letras de la canción y no escriben la letra como la escuchan y a veces no ponen las palabras correctas, ¿no? Entonces mejor váyanse a la plataforma del artista, no sé, a buscar la letra ya oficial, la letra buena, la letra que está bien escrita e inventen la historia, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña historia. Es un ejercicio sencillo, pero sí me gustaría que lo hiciéramos como para darle término a esta clase. ¿De acuerdo? Así le, Y a ver si le entendí. Es escuchar la canción y ujú, explicar lo que dice la canción. imagina, sí, crear la historia, desarrollar la historia. Si resulta que el muelle de San Blas tú ya sabes de qué se trata, ¿sí? No me vas a poner la letra de la canción, sino que vas a escribirlo, vas a escribirme la historia no tenía nombre, ¿verdad? De la loca del muelle de Loca San, de San Blas. de la loca, nomás le decían la loca del muelle de San Blas. Muelle de San Blas. Ujú, ujú. Igual a lo mejor aquí, como es muy explícita la canción, a lo mejor me vas a decir prácticamente todo, lo mismo que dice la canción, pero me lo vas a decir redactado por ti, ¿sí? Ah, ok. Sí. Eh, hay que buscar la historia, ¿sí? Cómo se conocieron, qué pasó, por qué se enamoraron, por qué se tuvo que ir él, cuánto ha pasado, cómo la ven en el puerto, eh, en fin, lo que tú pienses. De esas del Muelle de San Blas hay varias, hay varias, digo, hay canciones muy parecidas. Mecano tiene una parecida, Mecano también tiene una parecida. Y hay una canción sudamericana que también, El Loco del Puerto se llama. No, creo que no es de amor, pero también está loquito. Está loquito y vive ahí en el puerto. Entonces es una situación un poquito similar a la del muelle de San Blas. Pero bueno, no, yo se los dejo a su elección. Ahorita Diana se acordó de esta y él y Mario también. Pero cualquier duda que tengan, échenme un grito. Yo estoy disponible en el WhatsApp y voy a ir pasándole ya sus calificaciones de los trabajos que vayan haciendo. Por favor, no nos retrasemos mucho porque luego me piden las calificaciones y la semana que entra también les voy a pedir, ahí les voy a poner en las actividades, tráiganse algún ejemplo que podamos compartir de textos que ustedes utilicen en su trabajo o en la escuela, ¿sí? Vamos a verlos como ejemplos para practicar un poquito de cómo se elaboran esos textos. ¿Les parece bien? Ok. Tráiganse algún ¿Para, texto. Puede para ser cuándo, para para cuándo es la tarea esa? para el próximo lunes. Ah, muy bien. Sí, tráiganse algún texto que estén viendo en alguna otra materia o que hayan elaborado para otra materia. Vamos sobre todo, algún texto que ustedes utilicen constantemente, ¿sí? Un oficio, un aviso, un manual, una investigación, una nota periodística, ¿sí? Algo que ustedes utilicen para ir viendo para estar viendo en esta última sesión los ejemplos de de lo que es la redacción. ¿De acuerdo? Sí, maestro. Bueno, ahorita me estoy robando un poquito más de tiempo, pero bueno, me despido. No sé si tengan alguna duda, algún comentario de lo que vimos, de lo que vamos a ver la próxima semana. Ninguno, Pronto maestro. no. Muy bien. Entonces, pues muchas gracias.
Cuídense mucho, que ya parece que ya pasó el vórtice famoso del frío. Ya ven que la semana pasada sí nos tocó bastante fuerte. Entonces, yo les subo esta información de las 2 tareas y la presentación. Muchísimas gracias por todo y seguimos en contacto. Hasta el lunes. Igualmente, que descansen, Bye, descansen. cuídense. Gracias. Bye. Gracias, hasta mañana.